Buenas tardes, el Señor les bendiga. Estamos en Sentando las Bases. Esto es la lección número 6, escogidos con un propósito. Los objetivos que nos hemos planteado para esta clase es que el nuevo creyente comprenda que el Señor lo ha escogido con un propósito que está definido por Él, y también que comprenda que servir a Dios es y será siempre un privilegio. El capítulo 11 del libro de Hebreos lo voy a leer desde el verso 1 hasta el verso 6. Dice lo siguiente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe ofreció a Dios Abel más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este primer punto lleva como título Alcanzando la fe que nos da esperanza. El tema es escogidos con un propósito. Pero para llegar al propósito debemos entender, en primer término, lo que nos da esperanza para alcanzar también el propósito que Dios nos ha puesto. Hebreos 11, del 1 al 6, es un capítulo que nos va a hablar acerca de esto. Primero, y el primer punto que agregué ahí yo, dice y tiene relación con que la fe tiene que ver con la esperanza en las promesas de Dios. La fe, queridos, no es cualquier cosa. La fe no es cualquier palabra. La fe no es cualquier idea. La fe tiene que ver con las promesas de Dios. Si Dios lo prometió y yo confío en esas promesas, entonces es fe. Lo segundo es que la promesa más grande tiene que ver con la obra de Jesucristo, con que Jesucristo haya venido a esta tierra. El Padre nos prometió la venida de un Mesías, nos prometió la venida de uno que venía a salvarnos de nuestros pecados, nos prometió que alguien vendría para sacarnos del imperio del diablo, que hasta que Jesús vino estaba gobernando este mundo. Por lo tanto, la promesa más grande que tenemos hoy en día es la promesa que Jesucristo está entre nosotros, que vino al mundo, que hoy podemos acercarnos a Él, allegarnos a Él, y a través de allegarnos a Jesucristo alcanzamos también el amor del Padre a través de su Hijo. Por la fe alcanzamos buen testimonio. Ahí en Hebreos dice que por la fe, ya dice, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Si queremos tener buen testimonio delante de Dios, necesitamos tener la fe. Y la fe, vuelvo a repetir, tiene que ver con confiar en las promesas, confiar en las palabras de Dios, confiar en las promesas que el Señor, que Dios nos ha dado. Si queremos tener buen testimonio, si queremos que Dios, o tener buen testimonio delante de Dios, necesitamos tener la fe. Como también debemos entender que la fe nos ayuda a comprender que todo fue creado por, para y por medio del Hijo de Dios. Dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que se ve hoy en día fue hecho a causa de que el Hijo de Dios
tenía que venir a este mundo. Y Dios, de lo que no se veía, tomó para que pudiera verse. Y hoy todo lo que vemos fue creado a causa de que el mismo Dios, el Padre, le prepara un lugar a su Hijo. Por lo tanto, la fe nos ayuda a comprender esto, nos ayuda a entender que todas las cosas fueron creadas por Dios y que también tienen un propósito que en otra oportunidad lo podemos conversar, tiene que ver siempre con su Hijo. Lo que no se veía vino a existir para que el Hijo de Dios recibiera su herencia y nos llevará después con él. Por la fe recibimos testimonio de justicia. Y es un testimonio que dura aún más allá de la muerte física. Miren lo que dice Dios con respecto a Abel. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Dos hermanos, dos actitudes, dos comportamientos. Abel, por un lado, ofrece a Dios el mejor sacrificio que tiene. Ofrece lo mejor, entendiendo de que a ese Dios en el cual él creía, a ese Dios había que darle lo mejor. Y Abel lo ofrece a Dios, no así Caín. Por lo tanto, dice que el sacrificio de Abel, al ser ofrecido con la fe, fue mejor, fue más excelente que el sacrificio de Caín. Y cuando ofrece este sacrificio a Abel, con la fe, alcanza testimonio de que es justo. O sea, la fe nos hace justos. La fe produce en nosotros la justicia. Recuerden lo que dice Romanos 5. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del amor que Dios mostró, por medio del Señor Jesucristo, del sacrificio del Hijo de Dios, del sacrificio de la muerte del Hijo de Dios que fue prometido por el Padre que envía a su Hijo. Dice que Dios dio testimonio de las ofrendas de Abel y muerto aún habla por ella. La fe es tener confianza, esperanza en las promesas de Dios. La fe tiene que ver con eso. El verso 1 habla de esto. El mismo Hebreos 11:1 dice, la fe, la certeza de lo que se espera. La fe tiene que ver con la esperanza. Tiene que ver con la convicción de lo que dice no se ve, la convicción de que Dios va a responder y tenemos que tener esperanza en la promesa de Dios. El autor de Hebreos nos da también otro argumento para que confiemos, para que entendamos esta fe. Y nos dice que por la fe Enoc, Adán, Eva, Caín, Abel, un montón de hijos, y dentro de la genealogía aparece uno que se llama Enoc. Y este Enoc dice que fue traspuesto para no ver muerte. Y fue traspuesto por la fe. Y dice que no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La fe nos va a llevar eternamente a ser tomados por Dios y llevados por Dios. Por la fe Dios nos va a tomar, por la fe Dios nos va a llevar al cielo. Aquel que camina con Dios, aquel que tiene la fe en Dios,
es aquel que Dios lo va a tomar y lo va a llevar con él eternamente. Eternamente. Son dos ejemplos que nos da el autor de Hebreos. Y vuelvo a repetir, por un lado Abel, que ofrece por la fe un sacrificio mejor que el de Caín, y alcanza la justicia, alcanza el testimonio que le dice a él, que Dios finalmente dice de él, que es justo. Y esta fe que entrega Abel es una fe que traspasa su vida física. Es una fe que traspasa porque dice, y muerto, aún habla por ella. O sea, la fe provocó que aún muerto Abel, la fe siguiera más allá de esa muerte física. Más allá de esa muerte física, Abel continuaba siendo justo. No es lo que nos pasa a nosotros, o no es lo que nos pasará también a nosotros. La confianza en el Hijo de Dios, la confianza en las promesas de Dios, en el amor de Dios, nos hace justos. Y esa justicia y esa fe va a traspasar nuestra vida física, porque nos va a sostener también. Dios nos va a sostener también cuando ya no estemos en este cuerpo. Y el otro ejemplo, Enoc, que fue llevado por Dios, que Dios lo lleva porque tiene también la fe. Debemos confiar en esto. Dios nos da justicia. Dios, a través de la fe que Él mismo nos ha entregado, nos da la esperanza que Él mismo nos va a llevar, que aunque estemos muertos, Él nos va a seguir justificando. Y termina diciendo, pero sin fe es imposible agradar a Dios. La forma de agradar a Dios es a través de la fe. Para agradar a Dios se necesita la fe en la obra de Jesús. Necesitamos la fe completa en la obra del Hijo de Dios. Y por la fe también somos galardonados. Dios nos da recompensa, dándonos también el propósito. En Mateo 28, del 18 al 20, nos habla del propósito de Dios en nuestra vida. Cuando recibimos y llevamos adelante la fe, Dios también nos da propósito. Y ese propósito específicamente, hablando en Mateo 28, del 18 al 20, nos habla de la gran comisión. Ahora, si confiamos en el amor de Dios, si tenemos la confianza en la promesa del amor de Dios, en la realidad del amor de Dios, en ese amor que Dios nos ha entregado, entonces también podemos alcanzar las promesas de Dios. Esas promesas se deben compartir de la misma manera. Así como yo recibo el amor de Dios, yo también debo entregar de ese amor a otros. El que conoce el amor a Dios, también está dispuesto a entregar el amor de Dios a otros. Y ese amor de Dios nos comienza a dar propósito. Todos nosotros cuando llegamos al Señor, muchos de nosotros llegamos sin un propósito definido. Pero cuando recibimos el amor de Dios a través de la fe en su Hijo, recibimos también juntamente con ese amor un propósito. Les pido por favor que analicemos Hebreos también, pero retrocedamos un poco al capítulo 6 y leamos desde el 9 hasta el 15. Dice así: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos, o sea, convencidos de cosas mejores, y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. El autor de Hebreos
nos está hablando, nos está diciendo que aquellos, a los hebreos, ¿no? Le está hablando a los hebreos, dice que el autor está, pero completamente convencido que ellos están persuadidos de cosas mejores para ellos, para los amados, para los hebreos, y esas cosas mejores tenían que ver con la salvación, con la salvación. Y el verso 10 dice lo siguiente: porque Dios, dice que no es injusto. No estamos nosotros creyendo en un Dios injusto. Dios es justo. Y ese Dios que es justo, ¿ya? No olvida. No olvida qué cosa. No olvida la obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre. Cuando yo recibo el amor de Dios, entonces yo puedo también entregar el amor de Dios. Puedo entregarlo. Y ese amor se manifiesta trabajando, llevando adelante la obra del Señor. Por eso yo le dije, el amor de Dios nos da un propósito. Recibo el amor de Dios y yo inmediatamente también recibo con ese amor un propósito de vida. No hay nadie que recibiendo el amor de Dios no se sienta con un propósito dentro de él. Vuelvo a leer. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Y qué significaba el trabajo de amor mostrado hacia su nombre? Significaba que, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, queridos, queridas, cuando servimos a los santos, ¿quiénes son los santos? Los santos son los hermanos, son aquellos que han sido santificados por la sangre de Jesús. A aquellos la Biblia les llama santos. Santos no son aquellos a los cuales algunos tratan de adorar o pedir alguna, alguna ofrenda o algo, sino que santo en la Biblia tiene que ver con aquellos que han sido santificados por la sangre de Jesús. O sea, nuestros hermanos que han creído en Jesús. Mostrar el amor hacia el nombre de Dios es servir a aquellos que han creído en Jesús. Cuando servimos en la iglesia a nuestros hermanos, estamos mostrando también amor hacia el nombre de Dios. Por lo tanto, el amor hacia el nombre de Dios nos va a dar el propósito fijo también de servir a nuestros hermanos. Y dice, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Por lo tanto, el trabajo que realicemos debe ser un trabajo con amor. Un trabajo con amor. Y dice que, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. O sea, ese amor, la seguridad, ya nos da o nos permite servir a los santos. Nos va a permitir servir a los santos. Y dice que deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. O sea, tenemos que servir de la misma manera, con el mismo amor que Dios nos da a nosotros, y que también ese amor nos hace servir al otro, demostrándolo, ¿cierto?, a través del servicio a los santos, para plena certeza de la esperanza que hemos sido llamados, la esperanza también de la salvación, la esperanza en el Hijo de Dios. Y al leer esto, estos versos podemos entender algunas cosas que están ahí, que usted puede observar. Dice que si continuamos confiando en el amor de Dios y mostrándolo a otros, deberíamos mostrar el empeño en la obra del Señor hasta el fin. El amor de Dios nos va a ayudar a mantenernos trabajando constantemente. Y dice que nos mantendremos esperanzados en Dios. Ahí dice, ¿cierto?, teniendo plena certeza de la esperanza o de la esperanza.
Por lo tanto, nos mantendremos también esperanzados. El llevar adelante el servicio a Dios con el amor de Dios es algo que no solamente ayuda a aquel que lo recibe, me refiero al servicio que yo hago por otro. No solamente ayuda al que recibe el servicio que yo hago, también me ayuda a mí para mantenerme con plena certeza de la esperanza. Por lo tanto, es algo que es recíproco. Yo entrego, me esfuerzo por servir al hermano, me esfuerzo por servir a otros, pero a la vez también tengo que darme cuenta que ese esfuerzo que yo hago con amor me está ayudando a mí para mantenerme con plena certeza de la esperanza. Aquel que sirve conoce más a Dios, conoce su amor y recibe también el amor de Dios. Y dice ahí, a fin de, o sea, con el propósito de. Todo esto es con el propósito de. Dice, que no os hagáis perezosos. El amor de Dios no nos deja perezosos. El amor de Dios nos hace trabajar, nos hace llevar adelante la obra. Una obra que beneficia al otro, pero también me beneficia a mí. La obra de Dios tiene estas particularidades. La obra de Dios hace que yo pueda ayudar a otro en la fe y al mismo tiempo ser ayudado yo en la fe. Yo estoy repartiendo, ayudando a otro a entender la escritura, pero a la vez también yo estoy recibiendo la inspiración, estoy recibiendo la gracia, estoy recibiendo ese que dice la palabra, ¿cierto? Que es como miel dulce a mi paladar. Esa palabra del Señor, esa grandeza de la palabra del Señor y las promesas también las recibo yo. Entonces, cuando yo sirvo con amor, el propósito de ese servicio que yo realizo es no hacerme perezoso. El amor de Dios no me permite hacerme perezoso. Y el amor de Dios también nos va a permitir la fe, ¿ya? En el amor que Dios nos ha entregado, nos va a permitir que seamos imitadores también. Imitadores, dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino, o sea, lo contrario, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea, el que nosotros nos mantengamos llevando delante la obra del Señor con amor hacia el nombre de Dios, manifestado en el servicio también hacia los hermanos, me va a hacer que no sea perezoso y imitador de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Recuerden que Abraham esperó con paciencia hasta que alcanzó la promesa. Hasta que alcanzó la promesa. Un alto para reflexionar. Algunas preguntas que usted puede hacerse, no es el fin, sigue esto, pero quise dejar las preguntas acá y no al final, para que hagamos una reflexión acerca de lo mismo que venimos hablando. ¿Qué es lo que me motiva a trabajar en la obra de Dios? ¿Estoy dispuesto a darlo todo, a sufrir penalidades por amor a Dios? ¿Qué perciben los que me rodean en el trabajo y en la labor que desempeño? Con respecto obviamente al servicio que llevo. ¿Pueden ver el amor de Dios a través de mi vida? Algunas preguntas, ¿no? Para reflexionar. Continuando con Hebreos 6, se nos muestran algunos aspectos vitales en el servicio de la obra de Dios. Estos aspectos están ahí. Dice, mostrar la misma solicitud hasta el fin. Se nos indica que mostremos la misma solicitud hasta el fin. O sea, que mostremos la misma preocupación hasta el fin. El mismo ahínco hasta el fin. También se nos dice que no lleguemos a ser perezosos. La pereza es un mal. Ya hemos visto cómo podemos anular, ¿no? Es como anular la pereza. Ya lo vimos, acabamos de hablarlo.
Dice también imitar la fe y la confianza, heredar las promesas y también imitar la paciencia. Imitar la paciencia. Y en el último, el apóstol Juan nos habla de algo bien interesante. Yo lo quiero leer, que está en tercera de Juan 11, dice, amado, no imiten lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Tenemos que imitar la fe, imitar la paciencia de aquellos que sí han alcanzado las promesas. ¿Mm? Aquellos que sí han alcanzado las promesas. ¿Qué otras cosas ha prometido Dios? Dios prometió bendecir con abundancia. Tercera de Juan 1:2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Miren, Dios prometió por lo menos tres cosas en este verso. Dice que seas prosperado en todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? Todas las cosas son todas las cosas. No se deja nada a Dios. Él dice que seas prosperado en todas las cosas. Que tengas salud. Se preocupa de la salud también. Y dice así como prospera también tu alma. O sea, se preocupa de todo. Se preocupa del ser integral del ser humano. Dios es un Dios que se preocupa de la integralidad del ser humano. Dios se preocupa no solamente del cuerpo, o no solamente del espíritu, ¿no? Algunos piensan que solamente es espíritu. Dios no solamente se preocupa del espíritu, Dios se preocupa también del alma. Y Dios también se preocupa de nuestro cuerpo. Dios se preocupa de todo. Recuerden lo que dijo Jesús. Jesús habló de que Él se preocupaba del alimento, que Él se preocupaba de lo que teníamos que comer, lo que teníamos que beber y lo que teníamos que vestir. Y esos elementos no tienen que ver con el espíritu, ¿no? Necesariamente. Tienen que ver también con el cuerpo. O sea, Dios se preocupa del ser humano en forma integral. El Señor no solo sana el cuerpo, también sana el alma. Y naturalmente sana y salva al espíritu. Y también prometió estar con nosotros siempre para llevar la obra de salvación a muchos. Dios es quien nos capacita para llevar adelante la promesa que fue dada desde Abraham en Jesús. O sea, Dios entregó la promesa a Abraham que iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Dios dijo que también lo iba a multiplicar mucho. Y esa promesa se cumple en Jesús, se cumple en el Hijo de Dios. Y Jesús es quien lleva muchos hijos a la gloria a través de su sacrificio. Y son bendecidos todas las familias de la tierra. Nosotros sigamos llevando esta obra, sigamos llevando la obra de Jesús. Que sean benditos todas las familias de la tierra mientras predicamos de la obra de Jesús. Esa obra de Jesús que Dios le promete también a Abraham y que le dice en tu descendencia, en tu simiente, le dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Llevemos adelante esta obra, la obra del Señor, la obra de Dios, la obra de amor que tenemos que mostrar no solamente hacia las personas que quizás están cercanas a nosotros, también a otros, a nuestros hermanos en la iglesia, a nuestros hermanos en otras comunidades quizás, y también a aquellas personas que deben ser también bendecidas por el nombre de Jesús, por el sacrificio de Cristo, por la obra de Dios, y que también deben conocer la obra de Jesús. Que el Espíritu Santo nos inspire, nos ayude, nos dé la inspiración y nos ayude a llevar adelante la obra de Dios, la obra del Evangelio con todo poder. El Señor lo bendiga mucho. Le dejo acá eh, un gráfico, una gráfica ahí para que pueda también
ver lo que hemos visto hasta este momento. El Señor le bendiga, que esté muy bien. Espero verlo en lección número 7.